Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una institución de verdad para servirle con ancho ánimo al prójimo más carenciado, afectado por el cáncer. Y todos hemos hecho conciencia de lo que es enfermedad, lo agresiva y catastrófica que es el cáncer. Y quienes luchan desde ese tipo de trinchera que se hace como es un patronato como este, que generalmente nacen muy pobres. Entonces, vale la pena que usted arrime su caridad a esas manos que ayudan al prójimo más humilde, más carenciado. 809-443-8010. También los salesianos, esos tendiendo puentes, como decíamos ayer, regentan el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio para apoyar jóvenes, formarlos y hacerlos útiles a la sociedad. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, vamos a ver cómo van los precios del cacao principalmente, porque veo aquí $6,326 la tonelada. Estoy muy contento porque andamos ya casi $1,000 más, bajó a 5,000, 5,100, algo así. Hoy está en $6,326 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Está muy bien. El azúcar 14.86, muy estable, ese precio prácticamente invariable. El café 3.75.75, ha bajado unos $25 por quintal para el café arábico, porque el robusta es más barato. Es un café muy fuerte y no es como estos cafés especiales que da el arábico, esos cafés suaves, más como es el café dominicano, con ese inconfundible encanto de su aroma que es verdadero café. Café de altura, cafés especiales. Esa es la verdad. Entonces, el petróleo 57,60, más todavía ha descendido, y eso, los petroleros son muy ricos. Ellos pueden soportar algunas pérdidas. Los que no son ricos son todos los consumidores de petróleo. Y esos precios, cuando bajan, debieran favorecernos. En el caso nuestro, en República Dominicana, estamos ante un absurdo.
Y un gobierno que es sordo, este gobierno oye poco. Hay que ver con esa indexación, eso no le ha hecho caso a nadie, ni a oposición. Entonces después dicen que la oposición son muy rígidos, la oposición siempre anda como por las nubes. No. La oposición le dijo con claridad meridiana, mire, ustedes están asaltando prácticamente. El gobierno le está robando a 800,000 dominicanos trabajadores que deben ser indexados por ley. Y se está violando esa ley. Esa es la pura verdad. Entonces también con los combustibles pasa lo mismo. Ahora estamos todos pagando unos subsidios que hace como 4 años que se dieron, o 3 años ya para atrás, que se dieron unos subsidios cuando el petróleo subió a niveles muy altos y que era comprensible que el gobierno le brindara un apoyo. Pero entonces el gobierno, bueno, si sube, sube y si baja, baja, pero resulta que el petróleo está muy por debajo de lo que estaba cuando hubo que subsidiarlo. Entonces se han quedado con los precios congelados y no nos beneficiamos de los precios de los combustibles. Entonces tenemos la gasolina 290 y pico de pesos, la gasolina premium, y la otra 270 casi 275. El gasoil también caro. Y entonces, porque si se estuviera comprando, si estuvieran vendiendo al precio que está el petróleo hoy, estuviéramos beneficiándonos los consumidores de utilizar una gasolina más económica. Pero no es así. Entonces los gobiernos se hacen impopulares por eso. Este gobierno va llevando un derrotero peligroso. El narco, la corrupción, el expolio, el dispendio. Eso es delicado. Los gobiernos tienen que actuar con firmeza y con pie de plomo y con pie de lana a veces también. Hemos estado diciendo todas esas cosas para que después no le agarre la noche, como dice. Entonces, el oro, 4.309,5. Ese es el precio de una onza de oro en el mercado, la onza Troy. 63,21 la compra del dólar, 64 la venta. Un poquito bajo. El euro 74,50, una mínima, también ha bajado. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos en esa parte. Pero, repito, ese asunto de la indexación salarial, eso es delicado, y este mismo asunto de los combustibles. Y como que nadie habla de los combustibles, la oposición no le ha dicho nada al gobierno. Y el gobierno tiene 4 años sirviéndose de un precio del petróleo bajo y vendiendo los combustibles caros. Incluso el gas propano subió 5 pesos la última vez, el último aumento. Y hacen unos ajustes ahí en algunos combustibles. Hacen ajustes de precios. Pero las gasolinas y el gasoil están prácticamente frisados. Y hay un gran beneficio ahí. Y entonces, como que es un contrasentido usted ganar tanto por ese lado para luego soltarlo y ver a gobernadoras entregando, botando el dinero, entregándolo. Mire, váyanselo a beber a un colmado, hagan lo que ustedes quieran, bébanse eso. Eso es una brisa, eso es un dinero que le da el gobierno rico del presidente Luis Abinader para que ustedes disfruten de su Pascua. Vayan al colmado más cercano y bébanselo a nombre del PRM. ¿Usted cree que eso es fácil? El gobierno, eso no está bien, pero sigamos. Que no, eso no es ahí que vamos a estar todavía. El agro, vamos a seguir hablando del agro. Siempre habrá que hablar del agro porque estamos hablando de la comida. Y la comida es vital para vivir. Esa es la realidad. Bueno, esta corbata se me ha pisado ahí. Bien, entonces,
Yo vi una queja de San Juan, señores, algo increíble. Los sanjuaneros tienen 5 años exigiéndole a este gobierno que le pague. Pero ¿y qué es lo que pasa? Yo recuerdo los tiempos de INESPRE, por ejemplo. Yo fui encargado de INESPRE en San Juan de la Maguana. Y sé que es un pueblo que ya las cosas han cambiado mucho, pero sigue siendo un pueblo que tiene una agricultura vital. Y la gente le gusta su agricultura y practica la agricultura con gusto, con vocación. Es vocacional. Pero al mismo tiempo también es rentable en ciertos tiempos y la gente, bueno, pues esa es su actividad comercial principal. Pero yo no sé qué es lo que está pasando con el gobierno, que el gobierno no quiere pagar. Entonces no le paga a los productores que le venden semilla, agricultura, no se la paga. Y siempre están con un alguerito, como se dice, y exigiendo que le paguen. No pagan. Los productores de cebolla, el mismo discurso. Vallejuelo, Jorgillo, esos pueblos de la parte, diríamos, sureste de San Juan de la Maguana, se ven afectados también porque no le pagan. Los dueños de maquinarias agrícolas, vi anoche vi en la televisión a mi amigo Ronnie Alcántara, que es un hombre joven. Ronnie es un hombre joven. Pero él tiene ya mucho tiempo que se ha dedicado a la labor de preparación de terreno, sus maquinarias agrícolas, pero hay gente que hace sus inversiones y sus compromisos bancarios para pagar esos equipos y el combustible que les sirven y los repuestos y qué sé yo, muchísimas, y el pago a los maquinistas. El gobierno de agricultura no nos paga. Eso todos los años hay que oír ese mismo testamento de o por lo menos esa oración allí todos los años en San Juan de la Maguana. No paga el gobierno la cebolla, no paga la semilla, incluso la semilla de habichuela. Que ojalá no se le enganchen a guardia. Usted verá, Dios mío, engancharse a guardia es cuando esas plantas, como la habichuela, la semilla no es de muy buena calidad, entonces le afectan esas virosis o chupadores y le hace amarillenta las hojas, se le ponen amarillas, muy amarillas, y por eso se le dice que se enganchan a guardia. Entonces, pero la mala calidad de la semilla, malo tratamiento también de suelo, etcétera, etcétera. San Juan de la Maguana, según los productores, debe utilizar alrededor de 30 a 40 mil quintales de habichuelas en los tiempos en que yo trabajaba por él. El gobierno, Balaguer en esa época, compraban 40, 50 mil quintales de habichuelas y una parte para el valle en tiempo de invierno. Entonces, cuando venía la primavera, entonces ya tiempo fresco, se le repartían semillas a las zonas altas, los productores de zonas altas. Ya esas cosas han desaparecido prácticamente en San Juan, ese tipo de siembra, porque las importaciones masivas de habichuelas, ya la gente se acostumbró. El dominicano ya come la habichuela pinto, beans, el pinto americano y otras veteadas, esos granos veteados. Y ya la gente come de eso, habichuelas negras, etcétera, blancas, de todos los tipos. El guandul, los garbanzos, etcétera. Entonces, la producción de habichuela ha caído en la zona de San Juan y en todo el país. Ya prácticamente es San Juan que queda como productor de habichuela. Todavía pueden estar usando tal vez unos 25 o 30 mil quintales se necesitarán para sembrar todas las áreas de San Juan de la Maguana. Pero Agricultura ha comprado 11 mil o 10 mil quintales.
pero se lo compró a los mismos productores y no le paga. Y entonces, me imagino yo que el Banco Agrícola debe estar totalmente endeudado, los productores de San Juan de la Maguana, porque si no le pagan, entonces, ¿cómo van a pagar? Esas son de las cosas que están pasando en ese sector agropecuario y se agravan cada día. Por ejemplo, en la línea noroeste hubo muchos problemas también. La producción arrocera en la zona de Jicomé y todo eso, los rendimientos de 2 sacos por tarea de arroz, muy malo. Cuando mínimo 4 sacos por tarea o 5. En Jicomé, en esa zona de la línea noroeste, muchos problemas. La piricularia, enfermedades que afectan el follaje del arroz, reduce la productividad. Se fue al suelo la productividad en la línea noroeste y los productores muy mal. Pero, ¿cuáles son los controles de plaga y esas cosas? Muy débiles. Asimismo, las musáceas. El problema de la cigatoca sigue siendo un problema muy serio en los plátanos y en los bananos. Pero no hay programas. Los programas de control en cigatoca y además del manejo, diríamos, mecánico, vamos a llamarle así, de la propia planta, las podas de hojas enfermas, y etcétera, etcétera. Y hay unas deficiencias penosas. Tenemos ese plátano a 28 pesos la unidad. Entonces yo no sé cómo es que el gobierno levanta bandera de éxito cuando lo que están exhibiendo son fracasos. La fiebre porcina africana. Yo estaba viendo en España se ha declarado un foco de fiebre porcina africana. Y todo el mundo sabe que la industria porcina en Europa, principalmente en España, es una industria muy importante, básica. Y las grandes exportaciones de España en embutidos y de esa industria cárnica porcina es importantísima. España siempre ha tenido esos problemas. Y aquí parece que la fiebre porcina africana vino precisamente de España. Y se piensa que fueron una colonia de españoles que vivían en San Juan cuando se construyó la presa de Sabaneta, vivían ahí, trajeron algunos productos tal vez de España y eso, bueno, deficiencia en los controles sanitarios y cuarentenarios, bueno, trajo el problema de la fiebre porcina aquí. Pero en España, el área es en Cataluña y hay que ver ya esas medidas sanitarias que se están tomando en Cataluña, principalmente con el jabalí, que ellos han determinado que ese cerdo salvaje, el jabalí, portador de ese virus de la fiebre porcina africana. Y entonces, eso es una amenaza para España, pero España toma medidas drásticas con eso y medidas cuarentenarias de verdad. Aquí tenemos, este gobierno tiene 5 años, las autoridades nacionales, combatiendo el problema de la fiebre porcina africana y todavía no hay resultados que se pueda decir que vamos a superar eso, porque no es que tal vez salgamos de ese gen tan problemático en breve tiempo, pero aquí, señores, las autoridades del 78, el propio don Antonio Guzmán siendo presidente de la República y el mismo Hipólito Mejía, pero para esa época había una integración en el sector agropecuario. Y el sectarismo, a pesar de todo, Hipólito Mejía siempre he dicho, no fue sectario, siendo ministro de Agricultura, y utilizó a toda la capacidad técnica que había en el momento. En el área de ganadería, todos los veterinarios que estaban ahí, la gente que tenía experiencia, por lo menos en controles sanitarios, en cuarentena, etcétera, etcétera, fueron utilizados. Señores, y salimos a camino. Bien. Hubo que matar todos los cerdos y eso fue el acabose. Los tiempos no son así ahora, pero es que aquí no hay autoridad para controlar esa situación de fiebre porcina. En China se controla y China es verdad que sí es verdad que es un país grande y complicado. Hoy tenemos una industria porcina que el gobierno, usted le pregunta a cualquier funcionario del gobierno y todo es un éxito. Sin embargo, estamos a nivel de 35.000 cerdos de 100 kilos
por mes es lo que se está sirviendo a la industria cárnica. Eso es fatal. Aquí quedaron cuando la fiebre, vamos a llamarle así, la fiebre porcina PPHista, es decir, después del gobierno del PPH, dijimos nosotros que en el país de 90,000 cerdas madres, en buena, diríamos, en buena porcicultura, se redujo la población de madres, se redujo a 35,000, porque las granjas prácticamente se fueron a la quiebra por la falta de maíz y de materia prima, no había dólar, el dólar 60 por 1, y no había, entonces no se podían importar las materias primas para los piensos, para los alimentos de los animales. Y eso fue el acabose, como se dice aquí. Toda la industria cárnica se vio muy afectada porque no había cerdos para servirle a la industria. Y el precio se elevó muchísimo. Hubo que entonces apelar a las importaciones. Pero ahí no fue por fiebre porcina. La fiebre fue por la fiebre PPHista. El problema de divisa y de situación económica. Y que hoy andamos en esos niveles. Cuando tenemos estabilidad económica, pero entonces la fiebre porcina ha ido diezmando población y la gente sabe que eso le afecta. Entonces, la industria cárnica que recibía 100 o 120,000 cerdos de 100 kilos cada uno cada mes, hoy está recibiendo probablemente 35, según leí unas informaciones de Emilio Olivo, creo que fue Emilio Olivo que pasó esas informaciones. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay dirección. Hay una dirección gravísimamente mal en el agro. Ayer hablamos de lo del Banco Agrícola, una denuncia que hizo el PLD, grave también ahí, precisamente sobre el nivel de facilitación de crédito, pero más de crédito, la falta de asistencia técnica, que todavía es peor, porque el crédito sin asistencia técnica es el descalabro, como hemos dicho otra vez. Entonces ese sector anda muy mal y el gobierno está feliz. Yo muchas veces tengo que apelar a lo de Cantinflas. Yo creo, Eri, yo creo que tú tienes el mensaje cantinflesco. Señores, yo no voy a dejar de poner eso nunca aquí, porque es que eso es una sentencia. Estamos peor, pero estamos mejor. Una cantinflada. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. Muy bien. No como ahora que estamos mal, pero es verdad, señores. ¿Qué es lo que yo quiero significar con eso? El éxito son el fracaso. Los éxitos de este gobierno son sus fracasos en regiones como esta, vamos a llamarle así, en materia de agro, que ya nosotros tenemos 5 años que siempre tenemos que mencionar. Esas debilidades que hay en el área agropecuaria. Hoy vi que un préstamo de 15,000 millones de pesos, su equivalente en dólares, para, disque, el agro. Uno no sabe, porque no hay planes. Yo no sé a qué planes que le van a aplicar aquello. Pero es algo increíble lo que está pasando en República Dominicana durante estos 5 años. Yo no había visto una tosudez, una terquedad o la falta de autoridad, que hemos dicho nosotros que tiene la presidencia de la República, que ese agro dominicano no es jurisdicción del Poder Ejecutivo en la República Dominicana. Cosa increíble que uno no podía pensar que podía haber una suerte de diarquía en la dirección de ese sector tan importante para el país. Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, señores, yo les voy a recomendar pasteles en hoja, de verdad. Y además, tamales, de verdad, tamales de pollo o de res. Pero usted tiene que llamar a la casa de Elda, que ahí está Frinet. Frinet es una especialista en la preparación de esos pasteles en hoja de res y de pollo. Pero también ella no anuncia ahí, que yo lo he dicho, los tamales, que son mi debilidad. Son excelentes también los tamales. La casa de ella, venta de pasteles en hoja, res y pollo. Usted puede llamar al teléfono 809-266-7598. Repito, 809-266-7598. Póngase en contacto con Frinet y usted puede adquirir esos pasteles en hojas. Y si tiene de los tamales, encárguelos también para que se acuerden que lo que yo le estoy recomendando acá, porque son manjares. Ahí está, la casa de la venta de pasteles en hoja. Frinet es la mano maestra de esos encantos de la cocina dominicana, del arte culinario dominicano. 809-266-7598, el teléfono de Frinet. Muy bien. Bueno, aquí vamos a ver qué más tenemos, señores. La justicia. Yo no sé, pero la justicia dominicana tiene que apurar el paso, principalmente con estos actos de corrupción, porque, señores, hay que ver los cientos de miles de millones de pesos dilapidados de este pueblo. Los casos de corrupción, ¿cuántos son? Ya perdimos la cuenta de tantos que vienen del anterior gobierno y este que ya solamente suma 3 casos. Y ya va este gobierno en esos 3 casos, que fue el de la lotería, aquel que eso eran unos centavos prácticamente, el del Intran y el caso de Senasa. Estamos hablando que ya esto uno no sabe, porque han hablado de tantas sumas que uno no sabe, pero debe ser más de 30.000 millones de pesos. De este nada más. Entonces, póngale del de Danilo Medina son como 70.000, como 60.000 millones también. O quién sabe, yo no sé cuántos son, pero son varios casos. La mayoría de los casos. Entonces, vamos a decir abuela máquina, como se dice. Vamos a hablar de que entre los dos gobiernos, y este gobierno todavía no ha sido auditado, eso digo yo, como decía ya, esos son casos deiscentes de corrupción que han explosionado por sí mismos, como se dice ya, porque el tufo maloliente sale y eso ya como que molestaba, como se dice. Porque la oposición es que ha desmontado el caso. Óigase bien,
Ese caso de Senasa, que es el más grave. Pero lo de educación no se sabe nada. Y ahí ese 4%, señores, eso es una masa dineraria extraordinaria. Ahí hay cosas que nadie sabe. Y en ese mismo agro, como hemos dicho nosotros, y así te camina, y el agua potable, y el agua negra, y bueno, aquí hay cosas que habrá que, como dice, habrá que esperar que la providencia divina cuide este país y no se nos desmadre con estos asuntos de corrupción, que va a llegar un momento en que va a haber que disolver el país prácticamente o cancelar la democracia y tener que buscar una mano lamentablemente autoritaria, porque no hay forma. Pero la justicia entonces anda en este dispendio, como hemos dicho, dispendio judicial, 48, 40, 50 meses, quién sabe cuántos meses tienen estos casos, no se resuelve. Y todavía di que peleando con un código procesal penal que no se sabe por dónde que va a terminar la cosa. Y la justicia dando ejemplo aquí que no. Señores, en 5 años, a una sola persona han condenado a 7 años y no hay nadie preso. Y han dilapidado más de 70.000 millones de pesos del Estado Nacional, que debe 76.000 millones de dólares. Un país, señores, que todavía en el 2004 debía 7.000 millones de dólares y tiene 70.000 millones de dólares más del 2004 para acá. ¿Dónde está ese dinero? Muchos que le tiran piropo a gobierno, este es el mejor gobierno, dice quién, el CONE, pero ahí es que está la riqueza. Todo ese dineral, esa masa de deuda, está en esas manos, en familias, 5, 6, 10 familias que manejan los grandes negocios aquí. Ese dinero, ¿dónde está? Es aquí en las construcciones y entonces eso lo maneja todo. ¿Quién maneja las cementeras aquí? ¿Quién maneja el cemento? Las varillas. ¿Quién maneja la cerámica? Todos son los mismos grupos. Entonces se desfalca el Estado, se desfalca el pueblo dominicano y hay un sentenciado a 7 años que ni preso está. No hay un preso por corrupción y hay que ver lo que ha pasado aquí. Y fíjense cómo está con el narco. Da brega encontrar narcotraficantes presos, son muy escasos, a menos que estén condenados quizás por crímenes, por actos sicariales probablemente. Así es que está este país y la justicia dominicana. Entonces, ¿qué es lo que se espera? De este mismo caso Senasa, ¿qué va a pasar? Lo mismo que está pasando con los otros casos. Dispendio judicial, se alarga el juicio, se trata de debilitar la misma justicia haciendo reenvíos y los jueces como que se ponen de acuerdo como para no resolver estos casos rápido. Parece que ahora en la reforma del Código Procesal Penal se está buscando que se avance. Y ya hay juristas que dicen que no, entonces el código deja de ser garantista. ¿Contra quién? Contra los criminales. Increíble. Como decía mi amigo Aristófanes Urbáez, que en paz descanse. Ese es el código de los delincuentes, decía él. Y fíjense la brega que da condenar a delincuentes. Solo uno condenado a 7 años de toda la corrupción que ha habido aquí. Repito, de 7.000 millones de dólares en el 2004 debemos 76.000 millones de dólares. Esos 70.000 millones de dólares, ¿de dónde están? Invertidos, dilapidados, robados y hechos un desastre. Entonces surgen gobiernos como este que vienen con una soflama de casi declamatoria y diciendo que son corruptos y el pasado. Y terminan corrompiéndose y miren cómo está esto. De ese caso Senasa, vamos a ver qué va a pasar con el señor Jacín, porque Jacín prácticamente está acorralado ahora mismo, Santiago Jacín. Todos sus cómplices lo han señalado como él es el hombre clave de la trama. Y este hombre acorralado, ustedes se imaginan que Santiago Jacín acorralado diga, yo voy a decir la verdad, ¿dónde están los cuartos que yo busqué, me robé o busqué, para qué? ¿Y a quién se lo entregué? Para que el gobierno ganara la reelección pasada del 2024. ¿Qué va a pasar?
Porque todo eso, señores, hay que preverlo. Este hombre debe estar acorralado, porque todos los que fueron sus grandes cómplices hoy se despachan diciendo que el culpable era él. Ellos son culpables, sí es verdad, porque le dimos el dinero a él. Los sobornos teníamos que pagárselo a él. Muy bien, pero el hombre va a ser, el hombre es, como se dice, la sangre del cordero, el sacrificado, el único sería él. Porque los demás ya son delatores premiados. Hoy si este hombre acorralado, repito, dice, yo voy a decir a quién fue que yo le di el dinero. Incluso el presidente sabe a quién fue que yo le di todo el dinero que le tuve que mandar para fines de conseguir que la reelección pasara. Eso se arma un lío ahí, déjenme decirle. Bueno, yo no sé dónde van a terminar con estas cosas, pero la verdad que el país no resiste eso. Esa es la verdad. Bueno, entonces, organismo público, ética. Yo aquí he dicho que a la señora Milagro Ortiz no le menciono el otro apellido, para no desacralizar aquel apellido de Juan Bosch. Porque si usted es directora de ética, y usted le da un 100, un 98, un 96 de eficiencia, de calidad administrativa a SENASA en tiempo de las personas que están hoy en justicia, entonces esa dirección de ética, eso es huero. Eso es huero. Ahí no hay calidad, no hay mando, no hay dirección, es todo eso no es más que una mojigatería lo que hay allí. Ahí no hay carácter para dirigir aquello. O peor, que usted se preste a ser una persona que se traicione a sí mismo. Porque ¿cómo es posible que usted avale una institución, le dé una calificación de éxito, de buen manejo administrativo a una institución que acaba de taparse un tollo allí, que eso es un escándalo extraordinario? ¿Quién fue que vio aquello? ¿Quién dio aquellos resultados, aquellas puntuaciones? Así es que hemos estado. Entonces, en el gobierno se toman decisiones que yo he dicho aquí. Por lo menos yo me voy a poner como mi yoísmo. El presidente de la República, desde el principio de su gobierno, en forma reeleccionista, comenzó a titular terrenos públicos, a darle título definitivo a invasores. Gente que fueron invasores de los bienes del Estado. Esto lo premian con una titulación definitiva. Muy bien. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Promoviendo las invasiones a los terrenos del Estado. Entonces el Estado ha creado, tiene su mecanismo de venta inmobiliaria, el SEA, por ejemplo, tiene el área de bienes nacionales. Pero si el presidente premia a los invasores, ¿qué es lo que hay? Más invasiones. Entonces todos los terrenos públicos que vendió legalmente la inmobiliaria del SEA, o los terrenos públicos que lo han ocupado otros anteriormente y han tratado de regularizarse tal vez con el SEA y no pueden. Entonces ahora son víctimas de invasores que invaden los terrenos que ya han sido comprados al SEA, a una inmobiliaria que tiene legal. Lo invaden. Entonces, ¿por qué invaden? Porque ellos tienen la esperanza que el propio presidente, cuando venga la campaña de nuevo, va a titular a los invasores. ¿Usted cree que un país puede crecer organizado en una forma así? Es decir, el propio Poder Ejecutivo está facilitando las invasiones de terrenos públicos. Porque los terrenos privados van, y la gente tiene la fuerza pública y lo sacan, por un terreno del Estado. Óigame, la propia inmobiliaria, que es la del SEA, tampoco le da apoyo a lo que le vende. Porque no es que usted le está robando. Yo, honestamente, yo no entiendo cómo es que este gobierno está dirigiendo el país. Y lo he dicho responsablemente aquí. Ese sistema de gobierno coloquial,
ubicuo, que el presidente está en todas, como se dice, y quiere estar por allí, por allá y por acullá. Eso no da resultado, porque es que no se puede controlar el gobierno, no se puede reflexionar sobre hechos que hay, no se puede pensar cómo, qué sé yo, evitar que se sucedan graves casos de corrupción o incluso de incapacidad para dirigir el Estado. Es penoso que uno vea el país en esta dirección trapecial, yo le llamaba así, porque hay gobiernos que son efectivos, buenos, otros caen, y si eso, el país no puede vivir en un bajo, en sub y baja. Nosotros tenemos que estabilizarnos para hacer una sociedad creíble, democrática, con ánimo de que nos desarrollemos y que podamos llegar a horizontes de desarrollo firme, consistente, inclusivo, medidas que se universalicen y que no sean focalizadas, que si salimos de la pobreza sea con salidas de verdad, no con retazos y apoyos y brisitas y encantos, porque eso no es lo que dice Cantinflas, estamos bien pero estamos mal. No, uno no entiende esto, ¿por qué el país no puede buscar una dirección más sana? Entonces el gobierno no está actuando sanamente. Yo creo que un gobierno inepto y corrupto es un azote. Y el presidente Abinader tiene que cuidarse de esas dos categorías. Que su gobierno no quede marcado como un gobierno inepto y un gobierno corrupto, porque es, repito, un verdadero azote para el desarrollo del país. Voy a pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Todas las semanas el doctor Castillo tiene su... Bueno, no salió el título ahí, Eric, el título del blog del doctor Castillo. Una experiencia excepcional acerca de una amistad con alguien que me pareció un personaje inolvidable. Bueno, ese es el título. La verdad que es un título bien largo que le puso el doctor Castillo ahí a la pregunta. Una experiencia excepcional acerca de una amistad con alguien que me pareció un personaje inolvidable. Ese es el título del blog, La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, siempre con esa... La verdad es que el doctor Castillo ha hecho una ancianidad, vamos a llamarle así, pero con su fortaleza mental todavía. Aunque es diríamos una edad senil, tardía, en el doctor Castillo, ya tiene sus 94 años y ese
ese juicio está, como hemos dicho tantas veces, ese recto juicio de razón y de palabra, firmísimo. Y esa mentalidad todavía fuerte, potente, la mentalidad del doctor Marino Vinicio Castillo. Y semanalmente nos da pedagogía, esa es la verdad. Bien, yo estuve leyendo un tuit del almirante Rob Bauer, un alto oficial de la OTAN. Ese señor dijo que cuando la retirada de Rusia de Kiev, es decir, cuando Putin invadió a Ucrania, con aquel ejército, 200,000 hombres y toda aquella maquinaria militar, pero se atascó en Kiev y tuvo que salir, como se dice, con la sábana por un canto, porque ahí fue una masacre y daño a su maquinaria militar enorme. Ahí los drones y los Javelin acabaron con los tanques y los equipos militares y el transporte, un caos. Una retirada violenta y quedaron más de 20,000 soldados, dice Rob Bauer, que no pudieron cruzar por el río Níper y estaban atrapados, que iba a ser una verdadera carnicería. Señores, ¿saben lo que hizo Putin? Le avisó a los americanos, a los franceses y a los ingleses y le dijo, miren, si ustedes no evitan que me maten esa gente ahí que están atrapados, esos soldados, yo le voy a lanzar una bomba atómica de esa convencional que le voy a tirar a Ucrania. Oigan el nivel de preocupación que tenía ese caballero. Y eso fue comenzando. Hoy, señores, Rusia tiene 1.100.000 hombres que ha perdido, muertos y heridos, inválidos, un desastre. Cientos de miles de millones de dólares perdidos en maquinaria militar que es chatarra hoy. 30,000 hombres tiene que reclutar mensualmente. Más de 1.500 tanques fabricación por año para mantener el reemplazo en esa guerra. Una guerra que ha desgastado a Rusia. Pero él le sigue mintiendo a su país. ¿Qué es lo que yo he dicho? Que Rusia es un país, esos eslavos son como raros. Esos países eslavos son tan viejos como toda la Europa, porque la Europa central, hay eslavos en la Europa central, serbios, checoslovacos, qué sé yo, eslovenos. Hay eslavos que son de esa Europa del Este, los polacos, estonios y letones, rusos, ucranianos y bielorrusos, etc. Está por los Balcanes también hay. Todo ese residuo de los bizantinos, de ese imperio bizantino, se quedó en esas etnias eslavas, las más grandes probablemente de Europa, pues son muchísima gente, desde Polonia, todo eso, Rusia y todo para allá. Pero la verdad es que en la historia, como se dice, no hay casualidades. Donde se llega a crear vida, de reyes, de esos monarquías y dictaduras y cosas de eso, tiene que existir gérmenes de eso. Rusia, principalmente Rusia, esos países eslavos, Bielorrusia también, esos países hay un germen ahí de autoritarismo, de dictadores, y eso viene desde Pedro el Grande, Iván el Terrible, Catalina la Grande. Ahí no ha habido una democracia en ese país. Y fíjense cómo ese país sigue creyendo, incluso yo creo que hasta en la lengua, porque se diferenciaron de los países latinos. El Imperio Romano dejó el latín como lengua, bien. Pero el Imperio Romano de Bizancio, de Oriente, vino y era latino también. Pero ¿qué pasó con estos eslavos? Dos monjes cristianos, Cirilo, de ahí viene el cirílico, que es el alfabeto que utilizaron todos estos eslavos. Y el otro, no me acuerdo, creo que era Metodio, que se llamaba, otro de esos monjes cristianos que evangelizaron a esa gente ahí. Pero crearon un alfabeto que se llama el alfabeto cirílico, y ese es el que hablan en Rusia, Ucrania, Bielorrusia y toda esa gente, y los polacos, y esa gente habla rarísimo. Hasta en eso se distinguieron, mientras que la Europa occidental asumió el latín y todas esas lenguas que derivan del latín. Bien, adoptaron el cirílico.
son totalmente distintos. Entonces ese pueblo le cree a Putin que no hay una guerra, que es una misión especial, señores. Hoy Putin está vivo ahí, como se dice. Rusia está peleando esa guerra con esas sanciones, ese problema de la economía en apuro. Ahora mismo el petróleo con esos precios es ruinoso para Rusia, que vive de eso. Y mantiene esa guerra con esas ventas de hidrocarburos y de gas. Pero imagínense a un precio de $57 y ellos tienen que ofertar más barato. Es una tragedia para esa economía. ¿Quién está salvando a Putin? Donald Trump, que es el mejor amigo, y se ha virado, como dice, ese sí es verdad que es un azote también. Fíjense lo que es un gobierno inepto en Estados Unidos. Decía yo ayer aquí que Henry Kissinger fue un hombre brillante, que hizo también diríamos, una larga vida, senil, tardía, un hombre que a los 97, 96 años todavía estaba con una fuerte, una potentísima mentalidad diplomático. Y Kissinger hizo una sugerencia a Biden, como que Ucrania tenía que ceder territorio y esas cosas. Luego recogió su palabra y dijo, no, tienen razón, los ucranianos no pueden entregar, y se retractó de lo que había dicho. Pero este señor Trump, que es un inepto, entonces tiene una amistad con este señor que llega al nivel de traicionar a sus propios amigos. Algo increíble, salvando, como dicen, al soldado Ryan, en este caso aquella película, salvando a Putin, porque Rusia está en apuros. No es verdad que un país puede perder 1 millón de hombres pero es que eso no se, yo creo que ni en la Segunda Guerra Mundial, bueno, tal vez en la Segunda Guerra Mundial, pero de soldados yo creo que no lo perdía la Unión Soviética, así en una guerra como esta, no tan abierta como aquella, porque aquella fue una invasión de 3 millones de alemanes que entraron a la Unión Soviética, fue una cosa de loco. Aquella invasión, eso se llevó a Rusia por delante, como dice. Pero esta vez son ellos que han invadido a Ucrania, un país pequeño. Lo está salvando Donald Trump con una política exterior gravísima, un azote prácticamente, pidiéndole a los ucranianos que se rindan para salvar a Putin, que es el que está mal. Y pidiéndole a Ucrania que le entregue su territorio, cosa que es una absurdidad, porque los mismos ucranianos, pero nosotros no hemos invadido a Rusia, son ellos que nos han invadido a nosotros. La verdad es que el mundo así no se puede. Yo no sé, Estados Unidos está en una situación que yo creo que eso es una tragedia, un verdadero azote. La paz, yo no he visto la paz. Dice Trump, yo ayudé a la paz de Tailandia y Camboya. Y dicen los tailandeses, no, ese señor no ha entrado aquí nunca, nosotros hemos hablado con Trump de esto. Y siguen las guerras. Israel y la tregua siguen los tiros. India y Pakistán, y no, ese señor no ha venido aquí tampoco, nosotros no le debemos la paz al señor Trump. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Algo absurdo. Lamentablemente Estados Unidos no va a terminar bien eso, no lo creo, porque eso no es coherencia, pienso yo. Pero yo soy, como dicen, un peladito de por aquí del Caribe, que no tiene la visión de estos grandes señores, pensadores del Washington o del Potomac. Gracias por su atención, nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.